riesgos en el transporte público. Jaime, ¿cómo estás? Muchas gracias Estoy por esta muy conexión bien, con Hora de Noticias. Hoy estoy muy bien, evidentemente yo miro el patrimonio de la humanidad que es Valparaíso, y me da esa sensación típica de que mucho ruido, pocas nueces, Valparaíso siempre a la cola, y aún no se entiende en este país de que el puerto principal es un patrimonio y que evidentemente este no es solamente una especie de explicación, que una mala noticia, esto es un desastre, porque sucede que cuando yo circulo desde Playa Ancha, ¿no es cierto?, la República de Playa Ancha, Cerro Alegre, Cerro Higgins, de Barón, Placeres, Recreo, y me doy cuenta de las condiciones de movilidad del puerto, me llega a dar pena. O sea, cuando uno está en patrimonios como la ciudad de Quito, ¿ya?, o como uno pesca Popayán, que son ciudades tan al sur de Colombia, que son patrimonios, evidentemente el enfoque que tiene la movilidad de esa gente no solo tiene una característica especial, sino que la atención y el servicio es de primera calidad. Y no puedo entender cómo en Valparaíso llegamos a este despilfarro, ¿no es cierto?, de inteligencia para poder abordar un tema tan simple como es el sistema de transporte en una ciudad patrimonial. Jaime, ¿podríamos decir que esto era como una especie de crónica de una muerte anunciada? Porque hace tiempo se veía venir esta situación, que el Ministerio no alcanzaría a licitar este sistema durante este año, este 2025. Al menos así lo vaticinaban los gremios del transporte. ¿Tú lo ves también de esta forma? Yo lo veo exactamente igual, porque el tema, ¿no es cierto?, del tránsito y del transporte en la ciudad de Valparaíso no es un tema simple, es un tema complejo, que hay que abordarlo en todo su frente. Hoy día el transporte es apenas una de las partes que hay que resolver, porque mientras no resolvemos la interconexión con Viña del Mar, porque llega a ser vergonzoso en determinadas áreas como la gente queda metida, ¿no es cierto?, con una pérdida sideral de horas hombre, botadas, ¿no es cierto?, en la calle con un alto consumo de combustible, producto de un atochamiento, ¿no es cierto?, porque no hay una gestión vial. ¿Qué vamos a decir de la Avenida Argentina, Pedro Montt, en los enlaces? Yo vengo viendo el fenómeno de toda la Avenida Argentina hace 60 años. ¿Acaso pensamos que porque la bajada de Santa Osa le pusieron un par de pinturas, algunos canalizadores y algunos sensores de velocidad, con eso resolvemos problemas de acceso a un patrimonio como es Valparaíso? Evidentemente que no. Y aquí la explicación es sobra. Aquí lo que debería inmediatamente, ¿no es cierto?, tener un planteamiento, pero no para el gobernador ni para el CEREMI, si aquí lo que hay que decirle a la gente, si es la gente la que está preguntando por esto. ¿Hasta cuándo nosotros somos la última chupada del mate? O sea, no puede ser de que en Valparaíso el sistema de transporte sea tan deficitario, de que hoy día para bajar de los cerros, yo si no tengo un taxi colectivo no puedo moverme con cierto grado de seguridad. Entonces, no sé si Camila me entiende cuál es mi malestar. Mi malestar no es un tema solamente de una licitación de un servicio de transporte donde van a acercar 600 buses. Lo que aquí es mucho más profundo. Aquí tiene que haber un cambio radical a lo que es la movilidad del porteño. No puede seguir prescindiendo, ¿no es cierto?, de un servicio de transporte que no es adecuado, con conductores que no están bien remunerados, con conductores que no están bien dispuestos y que evidentemente con una frecuencia que prácticamente muchas veces es terrorífica, porque mucha gente tiene que utilizar otros medios para llegar a sus hogares. No, y al final somos quienes usamos el transporte público, ¿cierto?, los usuarios los más afectados. Mira, en otra materia, ¿cierto?, en este mismo tema, el año pasado, el 2024, el presidente de la Confederación Nacional de Conductores de la región de Valparaíso, Óscar Cantero, sostuvo que le solicitó al ministro de Transportes que no le siga mintiendo a la comunidad. Es imposible, ¿cierto?, que se lleve a cabo porque faltan muchas cosas. Fueron parte de sus palabras. La falta de conductores es evidente y al tener este déficit poco se puede solucionar. Además, añadió en esta línea que hay un estudio del año 2014 en el que se ve que las ciudades están mucho más grandes, que han crecido, ¿cierto?, inmensamente, tanto en población como hay más habitantes, y esto no se soluciona. Un 40% de los buses están retenidos y no hay conductores, por lo que también hizo un llamado a que si van a hacer algo, que lo hagan bien, y desde ya no podemos seguir siendo conejillos de indias. Esas fueron sus palabras, las palabras de Cantero. ¿Estamos siendo un conejillo de india en este tema? Yo no sé si conejillo de India, pero yo que sí le encuentro mucha razón a Cantero, desde el punto de vista de que hoy día nosotros tenemos que empezar a pensar de que hay que solucionar el problema, que hoy día, yo no sé si por la cercanía al Congreso, de que los discursos allá son espectaculares, porque tiene una facilidad, ¿no es cierto?, para decirle a la gente algo que no es, y eso sí que es grave.
Hoy día tenemos serios problemas efectivamente con conductores, con formación de conductores, pero lo más grave, hoy día es una vergüenza lo que está pasando no tan solo en Valparaíso, sino en todo Chile con la renovación de las licencias. No puede ser de que la gente espere 3 o 4 meses en circunstancias que en este mismo momento en Ciudad de México la gente saca la licencia de por vida y nunca más va a un departamento de tránsito a renovar esa licencia, salvo que tenga un accidente o salvo que lo sorprendan borracho o drogado. Entonces, cuando uno mira que ciudades de esta naturaleza han resuelto el problema y todavía estamos haciendo sistemas de exámenes psicotécnicos que fueron formados y creados, aquí hay uno de los autores, evidentemente hace 41 años atrás, no hemos tenido modificaciones de algo que sabemos que no evalúa nada. No hay ningún estudio de correlación de los rechazos en los psicotécnicos y la accidentabilidad en Chile. Desconozco. Y si alguien quiere conocer alguno, yo los invito a ver mi base de datos de 80.000 conductores profesionales con 150 variables. Y es curioso porque aquí hay información hay, Camil. Mira, te voy a decir una cosa. La Universidad Católica de Valparaíso tiene una facultad de transporte. Tenemos una de las universidades más prestigiadas del mundo, como la Universidad Federico Santa María. No estoy diciendo que ellos vayan a tomar las decisiones, pero ahí hay escenarios para poder aprender quiénes son los primeros, las autoridades, y segundo, los asesores, los políticos, porque yo puedo perdonar de que un político no sea ni sepa sobre tránsito y transporte, pero lo que no puedo perdonar son los asesores. O sea, documentense cuáles son las respuestas, cuáles son las soluciones, cómo hay que gestionar tránsito urgente en Valparaíso, cómo le damos soluciones a los usuarios, cómo podemos llegar a la gente a los cerros, cómo vemos y disminuimos la accidentabilidad, cómo disminuimos la movilidad, cómo disminuimos el entrapamiento que existe, cómo controlamos un poco la mala señalización que hay, el flagelamiento, la mutilación, los robos de la señal, todo lo que, y qué significa cómo desarrollar una campaña cultural en un patrimonio de la humanidad. Dios mío, en todas partes del mundo. Yo te planteé Quito. Cuando uno circula por las calles de Quito, ya esté en el Ejido, esté en Amazonas, ¿no es cierto? O en la Carolina, uno ve con qué preocupación toda la comunidad no tan solo es cómplice de la cultura. Ellos se preocupan de eso. ¿Por qué en Valparaíso no se ve eso? Si nosotros, todo lo que tenemos en Chile nació en ese puerto, en ese punto, Jaime, y no hay respeto. Y otra de las cosas que dijo Cantero en esa oportunidad es que faltan muchos temas por resolver en el Gran Valparaíso. A esta altura, ¿qué es lo que faltaría? ¿Qué es lo que se necesita para que esta licitación se haga y que tenga éxito? Porque no es lo mismo, ¿cierto?, a que se realice y que sea exitosa. ¿Qué es lo Primero, que nos faltaría? entendamos, ¿no es cierto?, que el fracaso del Transantiago debería haber dado las luces necesarias para que todo Chile supiese, como lo informó The Economist en Inglaterra, como lo hicieron universidades americanas, que si usted quiere hacer un sistema de transporte, ni se le ocurra hacerlo parecido al Transantiago. Eso está dicho, no es una cosa que yo diga, es algo que está dicho en el mundo. Y yo soy un pasajero en Latinoamérica, por lo tanto lo he recibido muchas veces en la parte exterior. El Transantiago nunca fue el informe de Curitiba, ni fue el AMSAT de Quito, ni fue el Transmilenio de Bogotá, ni el Metropolitano de Lima. ¿Ya? Esto fue un fracaso a todas luces. Entonces deberíamos haber aprendido cómo no hay que hacer las cosas. Entonces, repetir situaciones de esa naturaleza en Valparaíso es un fracaso, no entender nada de lo que hemos vivido todos estos años. Primera cosa. Segunda, no tenemos que darle un perfil a un patrimonio. Esto es diferente a Concepción, Antofagasta, La Serena o Arica, es diferente. Valparaíso es una perla en el país que si nosotros la trabajamos con esa visión de patrimonio de la humanidad, no vamos a resolver los problemas. Y la gente lo sabe, porque hoy día está tomada con la falta de cultura, la insalubridad que existe. Hemos visto que cualquier sujeto viene y se atreve a hablar de Valparaíso como si estuviera hablando, ¿no es cierto?, de un lugar de pordioseros. ¿Qué les pasa? Entonces, aquí hay que hacer un cambio radical, con una campaña, con una gestión de tránsito, con una planificación de transporte, con una acreditación en las direcciones de tránsito para saber cómo manejar las diferentes áreas, los estados patrimoniales, las áreas de descanso, las áreas de circulación. Pregúntele a la gente caso quieran o no quieran andar en bicicleta, en scooter, en transporte público, en automóvil, y ver cómo poder articular, ¿no es cierto?, esta zona que ya lleva 60 o 70 años, que es la Avenida Argentina, que tiene que tener una solución, porque tiene 3 pistas de circulación que podría soportar 3.600 vehículos por hora, Camila. Y sucede que de repente vemos de que está tochada. Eso no puede ser. Todos los días, efectivamente, de lunes a viernes, todos los días, después de las todos 6 los de días. la tarde. Pero es que nadie dice las cosas.
Yo te lo digo derechamente, y es por eso que es importante, quizás mucha gente no está escuchando. Estos comentarios que yo te hago tienen razón de ser. Aquí yo no soy un ignorante, yo viví en Valparaíso, yo estudié en Valparaíso, conozco y voy regularmente, porque además soy habitante de Valparaíso, tengo ahí una propiedad donde circulo y viajo regularmente. Entonces, no me están contando una historia que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esos típicos burócratas que están creyendo de que todavía están haciendo una clase en la universidad. Yo estoy hablando con lo que comento con la gente que circula por las calles y que anda por los cerros. Jaime, ¿qué te parece a ti el liderazgo que está teniendo el actual Seremi Benigno Retamal en este tema? Recordemos que ya había sido Seremi de Transporte durante el año 2022, posteriormente renunció, ¿cierto?, para ser candidato a alcalde, donde no le fue muy bien y ahora vuelve. ¿Usted considera que es el hombre indicado para asumir este tremendo desafío de liderar esta licitación? Es que sucede que muchas de las cosas no se hacen con buena voluntad, se hacen con recursos. ¿Ya? Aquí no hay que engañarse. Aquí nosotros tenemos que primero pedirle al Estado de Chile que le entregue los recursos que merece un patrimonio de la humanidad. Estoy hablando en serio, ¿ya? Y aquí usted tiene un montón de políticos que están en el Congreso, ¿ya? Y que hemos visto cosas que llegan a ridiculizar en todo el país lo que sucede alrededor del Congreso. Entonces, lo primero que tenemos que tener es claridad con respecto a qué son los avances que puede hacer un líder para que pueda primero hacer una articulación y crear una base de operación. Esto es como en las universidades, uno tiene que pasar el plan básico. Cuando no tenemos ni claro qué es lo que hay que hacer y no hemos discutido ni hemos analizado el problema, evidentemente estamos en un problema mayor. Fíjate que yo me recuerdo que uno de los grandes como explosiones que apareció en Valparaíso, que querían hacer un centro comercial o un mall ahí en Barón. Fíjese, esto se pegaron en la cabeza. O sea, que parece que no fueron a ver lo que pasó en Chiloé, ¿ya? O sea, entonces cuando uno mira esta situación y cree que todo tiene que manejarse por el lado económico y solamente, ¿no es cierto?, no se entiende de lo que significa un patrimonio de la humanidad, y que en ese Valparaíso llegaron los primeros autos, los primeros diarios, los primeros teléfonos, y todo nació de ahí, y hoy día nos respetemos ese liderazgo. Eso es liderazgo. Entender de una vez por todas dónde estamos parados y qué es lo que necesitamos, que se nos respete y que se nos otorgue. Mientras eso no se nos otorgue, seguiremos siendo, ¿no es cierto?, el hermano pobre del sistema. Hoy día vemos... Sí. Te escucho. No, es que te está diciendo de que hoy día vemos Santiago, que tiene los buses eléctricos, de que estamos tratando de arreglarlo. Yo te digo lo mismo, ¿ah? La locura que tenemos con la renovación de licencias. Yo te pregunto cosas tan simples que se están tomando mal hoy día. Cuando tú me hablas de liderazgo, le pedimos a los chilenos que todos pusieran las placas patentes en los autos, ¿ya? Casi el 30% de los autos ya tienen la placa patente en los autos, en los espejos. Yo te pregunto si ha disminuido en un 30% el robo de automóviles en Chile. Es mentira, han aumentado. Entonces, cuando uno mira esas cifras, dice, ¿para qué estamos haciendo cosas que no tienen ni un sentido cuando tenemos que hacer las que realmente sirven a la población? Eso es lo que sirve a la población. La gente quiere, igual como te lo planteo hoy día en México, que es un país donde a mí me recoge algunos meses del año. En México, lo primero que se hizo en la Constitución de México fue el derecho humano a la movilidad. La gente tiene derecho de salir y llegar a su casa en forma cómoda, oportuna, rápida, segura. Eso hay que garantizárselo a la gente. Si tú vas a Estocolmo, en Suecia, te darás cuenta de que nadie tiene ni hace evasión. En circunstancias que en el metro tú tienes un torniquete que es gratis para la gente que no tiene dinero, que tiene que viajar, pero nadie se sube si tiene dinero. Entonces es un problema cultural. Entonces yo te pregunto, ¿cuánta es la inversión que se está haciendo en desarrollar un plan orientado en ese sentido al patrimonio de Chile, el patrimonio de la humanidad, que es nuestro Valparaíso? Jaime, y bajo tu punto de vista, siento, yéndonos a términos más técnicos, ¿qué perfil consideras tú que tendría que tener un Seremi de Transporte? Se ha visto varios nombres pasando por este cargo en los últimos años, por lo menos en nuestra región. Fíjate que de repente yo pienso de que son cargos más bien políticos, administrativos, políticos, y que deberían tener soporte, que sean especialistas de alto nombramiento. Esto yo lo veo en Chile. Aquí hay mucha inconsistencia. Inconsistencia, ¿no es cierto?, de que cualquier persona se arroga conocimientos que no tienen y que nunca ha estudiado. Entonces, cuando yo te digo de que, en el caso mío, que yo tengo 50 años de ejercicio de la profesión como ingeniero de tránsito, como ingeniero mecánico, evidentemente, dentro de las casas universitarias, yo no he aprendido más ahí. Yo he aprendido más de la gente, he aprendido de mi caminar, he aprendido de mis viajes.
Y sucede de que cuando yo quisiera cuestionar a alguien porque no tiene la especialización en el área de tránsito y transporte, lo único que le pediría es que pudiera entender lo que es la movilidad en un patrimonio. Por eso que he dado como una vuelta, porque todos tienen derecho en algún momento a opinar, pero no se puede opinar sin tener conocimiento, porque para dar el primer paso hay que tener claridad. Cuando uno no tiene claridad, quédese quietito, no se meta en este tema y váyase para la casa si no le resultan las cosas, porque aquí nadie se las cobra. Aquí la gente hace embarradas, ¿no es cierto?, y se quedan ahí mismo. Entonces no puede ser, si un tipo no tiene las competencias para poder desarrollar un cargo, lo primero que tiene que hacer es que sacarlo, po. Si no puede estar ahí, si nosotros estamos en función de los resultados. La gente lo que aprecia son resultados. La gente lo que quiere, ¿no es cierto?, es que se solucionen los problemas. Si nosotros tenemos problemas en la autopista y vemos que esa autopista no está cumpliendo los requerimientos que le otorgó el Estado para que se licitara y le entregara a un privado una vía nacional de uso público y no funciona, bueno, quitémosle la concesión de una vez por todas. Bueno, eso también tendría que pasar en los cargos. Si yo no soy competente para hacer eso. Jaime, por otro lado también hay cosas que ya parecen ser parte de una tradición en el transporte en nuestra región, siendo que son cosas de las que todo el mundo se queja. Aún se cortan boletos, aún los choferes siguen esperando más protección en sus buses, cabinas reforzadas, mejores horarios, ¿cierto? Mejores máquinas, mejores paraderos, millones de cosas que se necesitan. Hace poco tiempo hubo toda una polémica por un confuso altercado entre un estudiante y un chofer de un microbús, con versiones encontradas entre ambos. No sé si lo recuerdas. ¿Refleja quizás esto el problema que se vive en el transporte en el Gran Valparaíso? Yo creo que yo no soy sociólogo, pero a mí me gustaría escuchar y ver la historia de Valparaíso. O sea, cuando uno sabe que el primer auto llegó en el año 1901 ahí a Condel, ¿no es cierto?, en el Rock Turri, y lo manejó Antonio Cornish, de la importadora Besa, que era un auto Darracq, y luego un Duper Soie, ¿ya? Y de ahí en adelante nosotros empezamos un poco a encumbrar todo este fenómeno a través de los años. Pero ¿en qué momento Valparaíso perdió la identidad? Entonces, hoy día, la mayoría de las cosas que ocurren en Valparaíso son productos de su identidad, porque no tengo claro qué es lo que es hoy día. O sea, yo no lo tengo claro. Y te digo, por más que camino por sus calles, como que no tiene la esencia de que siempre la tuvo. Porque para mí, el hecho de que hayan sistemas, ¿no es cierto?, de sistemas de transporte tan tradicionales como los que conocimos y que posiblemente tú también usaste cuando estabas en tu tiempo escolar, y las dificultades que hubo, todo eso se puede subsanar. Eso no es problema en el mundo actual. Hoy día tecnológicamente todo lo puedes arreglar en un abrir y cerrar de ojos. Aquí no hay que estar haciendo grandes estudios para solucionar los problemas del comportamiento humano, porque hoy día la gente está documentada. Antes estábamos metido en una ignorancia. Hoy día tú no sabes algo, agarras tu celular y tú buscas en los buscadores y tienes información inmediata. Jaime, entonces, sí. ¿Qué le parece a usted este avance que ha habido en la región con la llegada de los buses eléctricos? Bueno, buses eléctricos, buses de dos pisos, buses, ¿no es cierto?, turismo, en todas partes se mejora y se habilita. Eso pasa, ¿no es cierto?, del primer proyecto de Curitiba, que se hizo en Brasil, luego los buses que entraron al EMSAT en Quito, ya el mismo Transmilenio, que nunca sacó a los operadores habituales, sino que lo usó en el sistema para acercarlo al corredor principal, o la Metrovía, ¿no es cierto?, en Guayaquil, o el Metropolitano de Perú. Lo que pasa es que nosotros no conversamos entre especialistas del buen nivel. Entonces empezamos a entregarle decisiones que son trascendentales a gente que no tiene las competencias para poder resolver los problemas. Y te estoy hablando responsablemente. Si cuando yo te digo que hoy día estamos en una crisis, no tan solo, ¿no es cierto?, de transporte, estamos, ¿no es cierto?, en una crisis en esto tan simple. Tenemos casi 80.000 conductores que no pueden renovar su licencia, y allá en Valparaíso, ¿cuánto me dijiste? 1.500 conductores le faltan. Entonces, ¿dónde se forman? ¿Cuáles son las escuelas profesionales? ¿Cuál es el control que tenemos sobre esas escuelas? ¿Cuáles son las facilidades que le damos a esas escuelas? La gente sigue aprendiendo, ¿no es cierto?, de manera autodidacta, con el camión en el campo, con el tractor del tío. Eso no puede seguir siendo. Nosotros Jaime tenemos que Bravo, ingeniero y CEO de Todo Tránsito, te agradecemos por esta conexión con Hora de Noticias. Que esté muy bien, Camila, un gusto saludarte como siempre, y un saludo a toda la gente del puerto. Que tengas un muy buen día, y en Hora de Noticias a esta hora, 1 de la tarde con 46.